Eran todas Eh, mentiras eso. sí, parece que... No, dicen, no sé si ustedes escucharon algo, pero decían como que es, como que hay, como si fuera tipo una nueva pandemia, solo que como es neumonía y bronquitis, en todo el mundo hay mucha gente así, no nos encierran porque son enfermedades que saben cómo tratarlas, pero como que es a nivel mundial, digamos, la cantidad de gente enferma con neumonía y bronquitis y que te empieza agarrando así como una gripecita y vos seguís forzando el cuerpo porque uno tiene que seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Y cuando te das cuenta, ya estás volando de fiebre, una neumonía terrible. Y así dice que no iba a generar una pandemia que no la querramos asumir. Bueno, ¿qué quiere? Sí, sí, no, no sabremos. Igual, a ver, si es una pandemia, pero que saben cómo tratarlo, no nos vuelven a encerrar, que afecten los trabajos, que sea pandemia, ¿no? Sí, Nos basta de cuidaremos un poco encierro. más. Basta de encierro. Claro, nos cuidaremos un poco más y listo. Bueno, Luca, ¿vos no sabés si hay muchos en cola para conectarse? Profe, estoy teniendo problemas con la cámara que no me la habilita. Bueno, no hay problema. No hay problema. Mientras que estés ahí activo en la clase, no, no pasa nada. Sé que pueden suceder esas cosas. Sé que es requisito tener la cámara prendida, pero también es entendible si pasa eso de que se desconecta. Bueno, Gracias. em, de nada, ¿cómo anduvieron con el trabajo de las tablas de Excel? ¿Les ¿Sabes lo resultó que? muy complicado? No, A mí sí, profe, Alguien me dijo resultó complicado. -10. Alguien dijo -10 recién. Profe, yo lo hice, pero me quedó incompleto y lo envié, no me di cuenta, después lo vi cuando vi el ejemplo de los compañeros y me quedó incompleto y lo envié, digamos. Profe, Bueno, sí. disculpe, yo tengo una duda no con respecto a cómo hacer las tablas, sino con la información que hay que poner en el contenido. Porque, por ejemplo, tenemos el decreto y tenemos ley. ¿Qué es lo que tenemos que poner en cada lugar? Bueno, ahora Por eso probamos a se tiene hacerlo relevancia. para que puedan sacarse de la duda. Hola, Claro, profe, yo estoy con la cámara, perdón. yo con lo que es la tabla lo entendí, pero no sé bien cómo ubicar la información, no entiendo bien eso. Bueno, dale. Ahora aprovechamos y usamos un poco de esa información para hacerlo y, Yo lo y hice, sacamos dudas. yo lo hice, pero no sabía si los decretos también había que ponerlos, o sea, se- separados o no. No, no sé si me explico. Ah, Sí, 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 sí. Lo que vos me quieres decir es si dentro de una misma tabla ponías la ley y los decretos o si tenías que hacer dos diferentes. sí. Bien, va, Yo hice la ley y aparte sí, hice en otra, o sea, en la misma tabla, pero en otra columna, los decretos. puse, claro, los decretos y especificados con respecto a cada ley. Bien, sí, ahí yo se los dejé como un poco que ustedes decían si los ponían todo en una misma lista, ponían los decretos y las leyes, o lo podían hacer diferentes, podían hacer dos listas diferentes y en una usar alguno de los elementos y en otro usar otros elementos. Podían hacer una sola lista y hacer uso de algunos elementos. Podían decir, bueno, solamente uso las leyes y los decretos lo dejo como información adicional, no lo toco. Bien. Entonces ahí se los dejé como un poco a que ustedes elijan cómo, cómo hacerlo, a ver qué tanto ustedes querían como jugar con las opciones de los elementos de las tablas. Bien. Cualquiera de las formas que lo hayan hecho está bien. Yo lo que voy a evaluar es
no es si pusieron todas las leyes, si pusieron todos los decretos, no, es cómo ustedes usaron los elementos de las funciones de tabla. Es eso, cómo ustedes pudieron aplicar Era, dentro de una tabla en esos esta elementos. era en una parte los nombres y separado iban los Sí, números. Lo que exactamente. el nombre decían los nombres de decreto y todo, pero no decía de las leyes. Bueno, pero fíjense, Era eso. a ver, bueno, denme un segundo que tenía abierto yo lo que voy a dar hoy, pero quiero abrir ese documento. Profe, entonces no es que había una forma correcta de hacerlo, porque No, fue no una de había mis una forma dudas, correcta de hacerlo. claro, fue una de mis dudas porque una vez que yo lo hice, se lo mandé y después entre nosotros los compañeros fuimos más o menos guiando al otro y Sí, estuve compartimos chusmeando y un poco, cuando vi que estuve eran chusmeando todos un poco, diferentes, estuve chusmeando un claro, poco en ahí el dije, grupo uy, lo hice mal. el debate que se presentó y estuve ahí diciendo, ¿intervengo o no intervengo? Porque yo si intervengo es como si les hubiera dado la consigna así puntual de sí o sí hacerlo de esta forma. Entonces dije, no, voy a dejar que ellos debatan y que cada uno se guíe por su criterio a ver cómo hacerlo. Porque en realidad parte de esto, de que ustedes puedan debatir, lo que puedan decir, pero yo tengo este criterio o él tiene el otro y che, y están bien los dos o no, es un poco lo que pasa en la vida real en los trabajos. Ustedes van a saber toda la teoría, van a saber, dos personas van a tener exactamente la misma teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica, cada uno va a tener su argumento, su forma. Entonces, un poco esto de decir, che, pero si los dos argumentos están bien o las dos formas están bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo? Entonces yo con esta tarea es como que le valo un poco de decir, bueno, tengo dos opciones. Se las hago hacer en grupo y veo cómo se desenvuelven en grupo o dejo esto, que se presente este debate y ver cómo lo van resolviendo cada uno. Entonces, por eso le Bueno, digo, Claro, no importa si uno lo hizo de una forma u otro lo hizo de otra. Lo que yo voy a evaluar es que hayan podido aplicar elementos para la tabla de Excel. Es eso. Eh, si ustedes se fijan, los que tengan ahí abiertos, si no, a ver, ahí se las comparto. Y lo vamos viendo juntos. Ahí está, ¿ahí la ven? A mi hoja. Todavía no. No, profe, todavía no. ¿No No, lo ven profe, ahí? no se ve. No. no, profe, ahora, Ahora 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 sí. sí, sí. ahora se ve. ahora sí. Ahora sí, ahora Bueno, sí. bien. Fíjense, por ejemplo, que en la primera, acá, les dice Ley 19587/1972. El nombre de esta ley es Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El nombre de la ley que le sigue abajo, que es 24597/1995, es Ley de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Esos son los nombres. Igual que los decretos. Y si ustedes se fijan, tanto los decretos como las resoluciones como las leyes, porque también vi que eso fue un debate que se presentó en el grupo. Ustedes a medida que vayan avanzando en la carrera van a ir viendo lo que son las leyes, cuáles son los decretos, cuáles son las resoluciones para el área puntual. Pero todas las leyes tienen el primer número, es el número de ley. Y el número que está después de la barra, en este caso 1972, es el año en que fue publicada. Es a partir del momento que empieza a tener vigencia esa ley. Después fíjense que la Yo le otra hice así, dice profe. 1995. Yo puse la ley Y- y ahí donde decía eh, la condición, que buscar la fecha Yo y todo listo. igual, Entonces yo puse la es ley primero, después puse el nombre de cada ley y después al lado puse la fecha y bueno, me puse a investigar un poco cómo era porque no entendía mucho en los números esto. Y claro, ahí me di cuenta de lo que estás claro, explicando vos, que lo que dice 1972 es la fecha cuando empezó a ser vigente la ley. exactamente. Es la fecha de la publicación en los boletines oficiales donde empieza a ser vigente la ley. Ahí aprendí, ahí Entonces, aprendí. bueno, hay muchos que yo vi que se presentó ese debate. Por eso dije, bueno, yo los voy a dejar ahí que lo resuelvan.
donde decían, pero hay algunas que no tenemos, que no tienen la fecha en la que se puso la publicación. Sí, todas la tenían. Todos tenían el número de ley, el número de decreto o el número de resolución y el año en que se publicó y se puso en vigencia. Yo tenía la misma duda y empecé a investigar y le saqué la ficha al toque, que era eso. Que era así, exactamente, es así. Pero bueno, yo como les digo, no me voy a fijar si lo pusieron bien, si lo pusieron mal, si... No, yo quería ver esto, cómo ustedes se resolvían un poco en frente a un debate de decir, tenemos muchas formas de hacerlo, che, yo esto no lo entiendo, esto sí, esto... Entonces, y la verdad, chicos, que lo súper resolvieron, súper respetuoso entre ustedes, súper compañeros entre ustedes, así que eso tengo que felicitarlos porque no en todos los grupos pasa. De hecho, vieron que erróneamente yo publiqué un trabajo de administración, que ahí también muchos dijeron, pero hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Bueno, el trabajo ese de administración, que es bastante largo, los chicos los tienen que hacer en grupos. Ay, se ha armado unos desmadres ahí en esos grupos de que eran grupos grandes, así que no, me he divertido un montón con esos desmadres también. Pero ustedes son como 90 más o menos, y todos iban a tener sus criterios. Y nadie le faltó el respeto a nadie, todos se súper compañeros entre ustedes de que, porque estuve chusmeando, que se mandaron, mira, yo lo hice así, yo lo hice de esta otra forma, podés hacerlo así, podés encontrar esto en tal lado. Así que la verdad es que en ese aspecto tengo que felicitarlos porque súper bien el accionar de ustedes que yo quería evaluar eso. Bueno. Si no les queda más ninguna duda sobre esto del trabajo, vamos a seguir con la última parte de Excel. ¿Bien? Fer, una preguntita. A Sí, lo mejor te la habremos decime, preguntado un montón de veces, pero me he olvidado. ¿Esta no hay materia problema. es cuatrimestral? Sí, esta materia se termina el miércoles que viene. Porque es el último miércoles del mes, si yo no me equivoco. El 24. Exactamente. ¿Las notas las vais a subir en esta semana, las notas de los dos trabajos? Sí, sí, yo les voy a subir. Eh, En esta semana les voy a subir las notas tanto de la tarea como del trabajo y yo tengo las notas de que fui haciendo en cuanto a la primer tarea que me fueron mandando. Entonces lo que yo voy a hacer es, el lunes que viene, seguramente, les vaya a publicar una tarea súper cortita, muy cortita con el uso de una o dos fórmulas que vamos a ver ahora, que son como vamos a ver las fórmulas más básicas de Excel. Entonces les voy a publicar una tareita con esas fórmulas, pero lo van a tener toda la semana para hacerlo. O sea, van a tener hasta el 28, domingo 28, para hacerlo. O sea, desde el 23 al 28. Y para el miércoles primero, más o menos, ustedes ya van a tener todas las notas cargadas. La última nota, eso, quiero aclarárselos. La última nota, que es la de este último pedacito de las fórmulas de Excel, lo que yo voy a hacer es, les voy a promediar la nota que ustedes van a recibir ahí en esa última tareita. Va a ser como su nota de cierre, porque les voy a promediar la nota con todos los trabajos que ustedes fueron haciendo. Bien, Que serían los tres con así, el Excel, profe, así, ¿no? claro, son cuatro. Ustedes hicieron una primera entrega de una tarea de Word. Después me entraron el trabajo grande de Word, la tarea que hicieron de Excel de las planillas y esta última que van a hacer de Excel. Ah, bien, bien, bien. No, me estaba faltando esa, bien. Perfecto. Claro, no, esta última. ¿Todos me escuchan cortado? Porque estoy viendo que en el grupo uno puso que se escuchaba cortado.
No, no se Sí, escucha se escucha cortado. todo cortado. Acá se Yo lo escucha escucho bien. bien. Se escucha bien, profesor, se escucha Yo bien. escucho bien. Yo lo escucho bien Bueno, igual, también. bueno, igual esta información que yo les estoy dando, después se las voy a plasmar en el grupo o se las cargo en la plataforma para que a todos les llegue la misma información. Lucas, tenías la mano Fernanda, levantada. sí, Sí, pasa lo siguiente, a aquellos que se les entrecorta es mala conectividad de ellos, de última que apaguen la cámara, bien, pero por mala perfecto. conectividad, no porque sí, ¿sí? Bien, Cabe perfecto, perfecto. aclarar, dale, vamos, Fer. Dale, buenísimo. Bueno, entonces vamos con la última parte de Excel. Déjenme un segundo que volvamos a buscarla. Y acá estamos. Bueno, ven que todavía... Ahí está, ¿ahí la ven? Sí, Sí, Sí. profe. ¿Sí? sí, profe. Buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las fórmulas que ustedes pueden aplicar con las tablas. Por eso es que yo les tomé las tablas aparte. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si ustedes pueden hacer bien una tabla de Excel, pueden obtener un montón de herramientas. Si ustedes se fijan en, a ver, pueden, por ejemplo, a ver, denme un segundo que quiero buscar. Voy a abrir uno de los trabajos de ustedes. Denme un segundo, porque tengo que entrar a la plataforma con las claves y todo eso. Esto no lo subiste todavía al aula, ¿no es cierto? No, 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 no está subido todavía. Ok. Bueno, ¿Pero lo vas a a ver. subir? Sí, sí, por supuesto. Ok, ok. A ver, esperen que no quiero que vean de quién es para no mandar al frente a nadie. Mandemos al frente a nadie como pa... ¿Vos sos de Villa María, Fer? Sí. Son noticias por andar cruzando las... Ay, sí, sí. Anoche pasó, creo. No, fue el fin de semana. Ay, yo había leído que era anoche. Sí, uno que cruzó por el medio de la plazoleta, está internado ahora. Cada uno hace lo que quiere acá, mira. Pero también somos noticias. No sé si alguien lo vio. ¿Alguien es futbolero acá que haya visto anoche el mundial del partido? Sí. Bueno, ¿vieron que había tres estrellas doradas caminantes? Había tres personas vestidas de estrellas doradas. Bueno, Sí. también son de Villa María. ¿Las tres de Así Villa Bueno, que María? también son de Villa María. Así que no solamente Ah, somos conocidos ¿qué me por conta? cruzar las plazoletas por el medio, sino que también por tener, manda tres estrellas al mundo. Son nada Así baratas esas que, estrellas. no, 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 no. Bueno, miren, acá tenemos este trabajo, no vamos a decir de quién es ni nada, pero habla sobre la salud mental y los problemas psicológicos en el trabajo. Em, Acá, por ejemplo, busca un pedacito del texto donde tengamos como datos, digamos, con números. Dice, de 14 días del trabajo por 7 de descanso o 14 por 14. ¿Sí? No importa mucho la información en sí, pero por ejemplo, acá que dice 14 días de trabajo por 7 de descanso. Nosotros esa información que tienen ahí del trabajo, podemos usarlo, por ejemplo, para decir, bueno, quiero saber en realidad qué cantidad de horas a la semana trabajo. Puedo agarrar y decir, tengo, por ejemplo, que tengo la cantidad de días de trabajo en la celda A1 y la cantidad de días de descanso lo tengo en la celda, por ejemplo, A3. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, yo voy a hacer la celda A1 por la cantidad de horas que trabajo en el día.
Entonces yo ahí voy a saber, en realidad, cuántas horas al mes estoy trabajando. Puedo hacer lo mismo de decir, bueno, pongo a 3, que son las horas, los días de descanso, por la cantidad de horas que yo tendré que estar trabajando en el día. Entonces, en proporción, puedo decir, bueno, yo trabajo tal porcentaje más, o sea, tal cantidad de horas más que las que tengo de descanso. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, todo eso nosotros podemos Sí. calcularlo de una misma tabla. Bien hecha la tabla, con toda la información concreta que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice que una fórmula realiza cálculos u otras acciones con los datos de su hoja de cálculo, que son nuestra tabla. Una fórmula siempre empieza con el signo igual. A diferencia de nosotros cuando escribimos las fórmulas matemáticamente, nosotros solemos poner, por ejemplo, 14 por 8, que sería la cantidad de horas que trabajamos, igual el resultado que nos dé. En el Excel las fórmulas se arman al revés. Primero va a ir el igual y después va a ir el valor que tenemos. O sea, vamos a hacer clic sobre la celda que nosotros queremos calcular por 8. ¿Sí? Siempre es muy importante que a ustedes les quede bien en claro que el signo igual va antes de empezar cualquier fórmula. ¿Por qué? Porque si no, no se las va a tomar como tal. No se las va a reconocer el programa como una fórmula. Entonces, nos dice que siempre empieza con el signo igual, que va seguida de números y operadores matemáticos, que son los signos más, el menos, el por. ¿Bien? Y funciones que pueden aplicarse de una fórmula. Por ejemplo, la siguiente fórmula multiplica 2 por 3 y después le suma 5. El resultado te va a dar como respuesta 11, pero fíjense que empieza con el igual y después plasma la fórmula que yo quiero. Bien, la siguiente fórmula usa la función pago. O sea, en esta primera estamos usando la función multiplicar y sumar. Si alguien, esto hago un paréntesis, si a alguien le va quedando alguna duda, algo no lo entienden, me interrumpen y volvemos sobre eso, porque si no entienden esta primera parte, que es la base, no van a poder después seguir adelante con lo que son las fórmulas de Excel. ¿Bien? Entonces dice, la siguiente fórmula usa la función pago para calcular el pago de una hipoteca basado en un tipo de interés del 5%. Claro, ¿qué pasa? El interés del 5% es un interés anual. Si yo quiero saber cuánto es mensualmente, tengo que hacer 5%, el 5% dividido entre 12 meses. Nos va a dar el interés mensual. Durante un periodo de 30 años. Si yo tengo 30 años por 12 meses que son, nos da 360 meses. Para un préstamo de 200.000 pesos. ¿Cómo hago mi fórmula? Pongo el igual, pongo pago, siempre va escrito en mayúscula, siempre. Y entre paréntesis voy a poner lo que quiero que me calcule, que es el 0,05%, que este 0,05% representa a mi interés mensual, porque habíamos dicho que teníamos un interés anual del 5%. Dividido 12 meses, que tiene el año, por los 360 meses que corresponden a los 30 años, coma los 200.000 pesos. Es decir, yo quiero que me calcule cuánto es mi hipoteca, que es mi interés por la cantidad dividido la cantidad de meses que yo voy a pagar ese interés, sobre el valor de mi préstamo. ¿Bien? ¿Me van entendiendo? Que la coma ahí que funciona, cumple. Que todo este cálculo tiene que hacerlo sobre este valor. Ok. Ah, como un Bien. video, profe. Como si fuera, términos. como si fuera un sobre tal cosa. Por ejemplo, si nosotros le hiciéramos escrito esto, sería Sí. 0,05 dividido
12 por 360 y todo esto sobre 200.000. Sí. ¿Me entienden a qué hago referencia cuando digo sobre, verdad? Sí. Bien. Y la barrita esa, profe, va siempre también, ¿no? ¿Esa? En este caso, porque nosotros tenemos que hacer el interés dividido la cantidad de meses totales que yo voy a estar pagando sobre el monto del préstamo que yo voy a pagar. Va a depender Fer, ¿sí? ¿cómo estás? No, yo levanté la mano, si, por si Bien. vos podías como usarlo, que lo viéramos nosotros cómo se usa, Ah, digamos. sí, dale. Eso, si Sí, puede sí, ser. que lo vayamos haciendo paralelamente. Eso, puede ser. Sí, sí, Como sí, para dale. ver un ejemplo, un poquito. Sí, déjenme un ¿Ah? segundo que dejo de compartir para poder abrirles el Excel. Yo porque tengo como muchas cosas de trabajo abiertas. Si no, saben que yo se los abro sin problema. Ahí está, ahora sí. ¿Ven la pantalla? Bien. Entonces, acá vamos a poner. Si yo quiero hacer la fórmula, yo voy a escribir. Igual, Sí, pero esperen que se me cambie el teclado. Ahí está. Igual. Fíjense, primero, fíjense dónde lo estoy escribiendo. Yo, a ver, vamos de nuevo. Yo me posicioné sobre una celda, ¿sí? Estamos abriendo una hoja nueva. Tengan en cuenta eso. Si ustedes tuvieran acá la información, la van seleccionando. Ya vamos a ver cómo es eso. Fer, Primero vamos a... ¿no la podés Sí, ampliar un poquito esta o es mucho moleste? Si no, no hay problema, ¿eh? A la porque hoja. lo ven muy Y, chiquito. y yo lo veo chiquito, pero no importa, pero si no, no te hagas problema. Eh, Sí, a profe, se ve ver. muy chiquito. Arriba dice ver opciones, Guille. En la pantalla de la profe dice ver opciones. Apretás ¿Ahí lo ven ahí, más creo que grande? podés ponerle el tamaño vos que vos quieras. si no, profe, con el control y la ruedita del mouse para ¿Ves? agrandar lo que es ¿Te la das hoja. cuenta, Ya Guille? está. Ahora gracias. Allá en los tres puntitos donde dice pantalla de Ferna, fui ahí y le puse 100%. Ahí está. Claro, porque a mí me lo muestra grande, por eso. Bueno, entonces, no, yo me voy a posicionar sobre una celda, pero voy a ir a la barrita esta que tenemos acá arriba. Y ahí voy a escribir mi fórmula. Entonces yo iba a poner igual, y vamos a hacer la de, esperen, la de pago. Entonces, igual, vamos a poner. ¿Vieron que yo empecé a escribir y a mí ya me fue abriendo opciones de fórmula? Por ejemplo, el primero, que es el que nosotros vamos a usar ahora, nos dice, cálculo de pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes. El que está abajo, que es pago por interés por algo más, nos dice, devuelve el pago de intereses acumulativo entre dos periodos. Después tenemos el que le sigue, la tercera opción, que dice, devuelve el principal acumulado pagado en un préstamo entre dos periodos. Este es el interés pagado en una inversión durante un periodo determinado basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. Pero nos Profe, va apareciendo. esas fórmulas están acá arriba en donde dice autosuma. No, 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 miren. Acá, te aparecen acá también. En Autosuma te van apareciendo.
Pero si yo acá pongo, por ejemplo, como habíamos puesto recién, igual, y empiezo a escribir pa, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer, me va tirando cuáles son las fórmulas que empiezan con esas letras. Entonces yo, Sí, por sí, ejemplo, pongo ahí y nos va apareciendo, a ver, si yo voy a autosuma, también puedo poner, por ejemplo, promedio y la calculo. ¿Qué pasa? Yo acá no puedo aplicar el autosuma porque no tengo ningún tipo de información en la planilla. La estoy cargando recién. Si yo ya ¿Y cuál es tuviera la información acá, puedo aplicarlo. y cuál es la diferencia de escribirlo directamente en la, hoy no me sale en la fila, en el casillero? Uno, solo que como es una fórmula más larga, acá arriba la vamos a ver toda entera. Y Ah, ok. acá es más chiquito el espacio. Pero No, puedo porque hacerlo también acá. yo lo puse directamente en el casillero y me sale otra fórmula que no son las que me salen en la barra. Porque puse solo la P. Claro. Mira, si yo pongo solo la P, me aparecen muchas más, mira. ¿Ven? Todos ahí que me parecen muchas más y yo pongo solo la P. Sí, Sí. A medida que yo le vaya a ir agregando letras, me va haciendo un filtro. sí, sí, sí. Pero Entiendo. ven, escrito acá o escrito acá me parecen las mismas Sí. fórmulas. Ok, ok. Bueno, entonces dijimos que teníamos pago. ¿Ven que me va apareciendo cuáles son mis opciones? Va la tasa, el tipo que yo quiero calcular, acá. Teníamos 0,05, 0,05, 12 por 360 sobre 200. Y lo cierro. Cuando yo salgo de ahí, ¿qué me dice? A mí me dice que he introducido pocos elementos, pocos argumentos para esta función, me sale. Claro, porque no pusimos... No, pero está bien. No sé por qué. Si yo lo estuve haciendo hace un rato. Tenemos la tasa. Ah, porque no tenemos puestos los valores acá. Por ejemplo, ya sé por qué. Mira, acá vamos a poner. No nos tendría que hacer esto. A ver si ahora nos lo toma. Yo recién lo estuve haciendo y me lo tomo bien sin ningún problema. Por eso no lo dejé cargado. No. Profe, ¿usted está poniendo bien el por? Sí, porque en realidad es un punto. Ah, no hace falta que pongamos como el asterisco. A eso, No, el esa es la que me iba asterisco, a preguntar. miren, acá en este caso no, pero en este sí, sí, miren, a ver, ahí teníamos 2 por 3 más 5. ¿Ves que ahí me la tomo? Sí. La otra Claro, no me la está yo tomando hice, porque no todos los campos cargados.
Yo puse Bueno, sigamos con la conforme otra y después, y me y da que después, falta un argumento. claro, por eso, porque no tengo todos los campos cargados. Sigamos con las otras y después volvemos sobre eso y cargamos todos los campos. Entonces, acá dice que, no, si sumamos los valores de las celdas, que eso, miren, yo ahí le hice la suma sola, Sí. pero yo acá voy a poner, por ejemplo, vamos a poner 2, vamos a poner 4 y vamos a poner 4. Si yo acá ponele, puedo seleccionar estas tres opciones y puedo ir acá donde me dice autosuma. ¿Y ven que me pone el valor total? Y esa es la fórmula que me hizo. Si yo quiero sumarla de manera manual, vamos a, ahí está. Vamos a hacer la suma de manera manual. Yo voy a poner igual, voy a escribir suma, que es lo que yo quiero hacer. Voy a abrir el paréntesis y voy a seleccionar la primer casilla que quiero sumar. Le voy a poner 2 puntos y mi última va a ser, por ejemplo, en este caso es la 5. ¿Vieron lo que hizo la planilla o no? ¿Llegaron a ver qué es lo que hizo la planilla? Sí, Sí, profe, Sí, cambió profe. todo el column. ¿Y cómo se modificó acá la fórmula sola? Me va poniendo, es el número de columna con el número de celda del cual yo empiezo sumando. Y después pongo 2 puntos y voy a seleccionar la última celda que yo quiero que me sume. Entonces, todo lo que esté entre medio de la primera y la última celda que yo puse, me lo va a contemplar en la suma. Profe, Cierro el perdón, paréntesis, ¿sí? también se podría poner igual suma, pararme en la primera celda que yo quiero sumar y seleccionarlas a todas. Es lo mismo. Ahí se escribe solo la fórmula, digamos, y se da Sí, enter. pero no tenés que seleccionarlas a todas. Ah, Vamos de nuevo. o sea, pero Vamos de funciona nuevo, vamos igual, de nuevo. digo, la fórmula funcionaría igual. Sí, pero no tendría sentido, digamos. Mira, yo Ah, voy a agregar, por ejemplo, voy a agregar más, más valores, como para que ustedes lo entiendan. Yo voy y me paro a escribir la fórmula, que dijimos que era ay, igual, suma, abro paréntesis. Me voy a parar en la primera. Yo voy a poner 2 puntos y me voy a ir directamente a la última. Y ya me arrastro solo. ¿Me entienden lo que hizo? Yo no tengo que ir arrastrando toda la fila. Si yo marco el primer número y el último número del rango que quiero que me contemple en esa suma, ya está, me hace el arrastre solo. Y ahí cierro paréntesis. Y me Y da el la suma, total. disculpe, ¿Sí? ¿la suma siempre tiene que ser sobre la misma celda o puede ser en ¿No? diferentes, Puede ser ponele A, B, diferente. C, no Mira, por sé? ejemplo, acá Ah, tenemos una que hicimos toda en la misma columna. Toda en la misma columna. Ahora, acá vamos a poner. Entonces yo voy a poner acá. Vamos a poner la primera, vamos a poner los 2 puntos y vamos a poner la última. ¿Qué pasa? Si yo tuviera puesto un número acá en lo que es la D3 o tuviera puesto números en lo que es la C4 o la C5, también me los va a contemplar. ¿Por qué? Porque funciona por rangos. ¿Ves? Yo ahí lo cerré, listo. La suma de estos tres me dio 18.
Están en distintas columnas, están en distintas celdas. Bien, también puedo sumar Sí. solo por fila. Y también podés Yo sumar puedo solo celda, o sea, la vas cliqueando y vas sumando. también, por ejemplo, Celda yo puedo salteada, digo. decir, claro, mira, yo puedo decir, por ejemplo, yo acá tengo, vamos a hacer de cuenta que si fueran notas, ¿no? Tenemos trabajo práctico uno, trabajo práctico 2, trabajo práctico 3, trabajo práctico 4. Yo quiero saber cuál es el total, cuánto me suman como total estas notas. Entonces yo voy a ir acá, voy a poner suma, voy a abrir mi paréntesis y voy a ir a la primer celda, voy a poner 2 puntos y voy a ir a la última. El total de notas de esta persona, de sus trabajos prácticos, suma 18. ¿Sí? Bueno, me quedo justo en el otro costo porque hice clic en cualquier lado, pero ven que yo puedo sumar toda una columna, puedo sumar columnas salteadas, puedo sumar toda una celda. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Capaz que me Decime. dijiste y yo no presté atención. Bien. Yo lo aprendí a hacer poniendo el igual, la suma, se abre, cuando cliqueas la función suma, se abre el paréntesis, me paro en la primera celda que quiero sumar, en este caso, punto y coma, y voy seleccionando punto y coma, y voy seleccionando distintos lugares, celda, columna, lo que vos estás haciendo. Ahora, yo aprendí con punto y coma, vos lo haces con 2 puntos. Mi pregunta a lo mejor es retonta, pero ¿qué diferencia hay? No, es lo mismo. Ah, eso es lo que no Es entendía lo, yo. A lo mejor tiene algún significado, cierto carácter que se usa acá o no. no, a ver, el punto y coma, a ver, ¿por qué yo te digo que es lo mismo? En este caso, en realidad, si yo fuera seleccionando, por ejemplo, que quiero sumar la celda que la tengo en la fila 3 columna A, y después voy a hacer solamente la que tengo en la D, sí lo voy a hacer con punto y coma. ¿Por qué? Para que no me abarque todo el resto del campo que está en el medio. Sería, vamos a poner el igual. Yo voy a poner suma, paren que me lo deje mal posicionado y me va a modificar. ¿Viste? Eso es lo que no quería pasar. Bueno. Lo vamos a poner para que nos dé el resultado ahí al lado. Para que vean que es lo mismo. Vamos a poner igual. Yo voy a poner suma. Vamos a abrir el paréntesis y yo voy a seleccionar esta primera que es la A3. Voy a poner punto y coma. Y voy a seleccionar la tercera recién. La 2 no le quiero que la contemple. Yo voy a poner punto y coma, y quiero que me cuente ahora la celda que está en A8. Y ahí cierro mi paréntesis. Ahí me da la suma de esas tres. Ven que no me tomo todo el campo. Sí, ¿Me entienden lo que hice? así aprendí yo, sí, por eso no Bueno, entendía los 2 puntos. perfecto. Eso es si yo voy a sumar valores salteados. Si yo quiero sumar toda una columna, toda una celda, voy a poner, voy a poner igual suma, voy a abrir el paréntesis, me voy a posicionar en la primer celda que quiero que me sume,
voy a poner dos puntos y me voy a posicionar en la última celda que quiero que me sume. Entonces me va a abarcar todo el rango entero. No tengo que estar seleccionando uno por uno. Bien, ¿me entendieron todos lo que yo dije, lo que expliqué? Sí, profe. Sí, sí, Todo Sí, profe. clarito. Después tendremos que venir Sí, a ver acá. Todo clarito, muy clarito. Sí, sí, Bien, profe, y se Celix, entiende. Tanto disocio que se entiende. ¿cómo? Creo que Juli Cada estaba hablando. tanto disocio, cada tanto disocio, pero se entiende. Bueno, la idea es esa. Si a ustedes les surge alguna duda, me van preguntando, chicos. Yo no tengo ningún problema. Paramos todas las veces que sea necesario. Entonces, ese procedimiento es en general para todas las fórmulas. ¿En qué va a cambiar? En que, por ejemplo, si yo quiero sumar, voy a poner igual, suma y los valores de las celdas que quiero sumar. Si yo quiero Profe, calcular la raíz, voy a usar la función raíz. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, vamos a calcular la raíz de la celda A6. Yo voy a poner igual, voy a poner raíz, voy a abrir el paréntesis y voy a poner A6. Voy a cerrar mi paréntesis y listo, ya me dio el valor. Sí, por eso quería empezar mucho con esto de la suma, porque si ustedes van entendiendo cuál es la lógica de cómo marcar las celdas, después el resto es súper fácil, porque siempre el mismo procedimiento. Voy seleccionando lo que yo quiero marcar. Si quiero marcar todo un rango, pongo la primera celda que yo quiero que me contemple, dos puntos, la última celda. Me va a abarcar todo ese rango. Si yo quiero seleccionar de manera aislada, selecciono uno, pongo punto y coma, selecciono el otro, punto y coma, y el otro que quiero que me cuente, siempre dentro del paréntesis. Y me va a calcular solito. Profe, Sí, decime. después nos va a subir el archivo con toda la fórmula para acordarnos o revisarlas. Sí, por supuesto. Por supuesto, todo Dale. esto, todo este PDF yo se los voy a subir. Y el trabajo supongo que se va a tratar de esto, ¿no? De hacer fórmulas de esto, digamos. El trabajo va a ser para que, para que ustedes sepan, digamos. Porque, a ver, van a ser la fórmula más simple que va a ser suma, resta y a lo sumo porcentaje. No más que eso. Eh, Va a ser, ustedes van a agarrar el trabajo que hicieron de Word. ¿Vieron que yo les pedí que ustedes tuvieran en cuenta dos campos distintos donde se desarrolle la misma problemática? Me parece que lo voy a hacer vos. sí, profe, para que después podamos trabajar en Excel, no había dicho. Exactamente. Bueno, en eso lo que van a hacer es, van a volver a ese trabajo de Word que ustedes hicieron y van a plasmar los datos que tienen en una tablita en Excel y van a sumar filas o columnas, van a restar otras y van a calcular algún porcentaje. No más que eso. Súper fácil va a ser. O sea, con esas tablas que nos hiciste incluir en el Word, ¿eso estás diciendo? Exactamente. Con las tablas que ustedes hicieron en el Word, las van a pasar al Excel y con Sí, esas tablas van a hacer eso, suma, resta y un porcentaje. perfecto. Súper fácil. Bueno, acá van a ver las partes de las fórmulas. Van a ver que acá, digamos, es que el contenido teórico está como un poco más ampliado, pero
yo les voy a ir explicando lo que más me interesa que sepan. Acá podemos ver lo que son los operadores aritméticos, que son los que nosotros conocemos como los signos. El signo más, el menos, el asterisco que nos va a funcionar como si fuera el por, la barra, que es una división, porcentaje, y el acento circunflejo, que es una exponenciación, que en este caso no lo vamos a usar. Pero bueno, tienen que saber que existe. ¿Por qué nosotros ponemos? Vieron que yo les dije que empezamos con el igual. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros, por ejemplo, en una suma, que es lo que estábamos haciendo recién, nosotros queremos saber cuánto nos da, o sea, si yo marco todas esas celdas, si eso es igual a. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hubiera querido decir, bueno, toda la fila 3, yo quiero saber si es mayor o es menor que mi fila 5? Lo que yo hago es, en vez de usar los iguales, uso el signo mayor o el signo menor. O mayor o igual, o menor igual, o mayor igual a. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos, que es lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, esto es lo que vimos recién. Pero dice, los paréntesis que rodean la primera parte de la fórmula le indican a Excel que me tiene que sumar B4 más 25. Y después tiene que dividir el resultado por la suma de los valores de la celda D5, E5 y F5. Esto sería algo así. Vamos a ponerlo como por acá. Esto sería. Yo voy a poner el igual y no le voy a poner ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni nada antes. Lo que voy a hacer es, voy a abrir mi paréntesis, voy a poner a 5, solo voy a poner el por, le vamos a poner 25, como para mantener el mismo, bueno, este era la B4, pero, y era una suma, perdón, perdón. Acá tenemos más 25. Les voy a ir mostrando lo que yo voy anotando con lo que voy haciendo. Después de poner los valores, cerramos el paréntesis. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera, digamos, esto es una operación matemática. Claro, un Esta, término. esta es otra operación matemática, claro, son otros términos, y después yo necesito que me divida este término por la suma de este término. Entonces, por eso lo tengo que ir cerrando. Bien, entonces yo ahí lo voy a cerrar en mi paréntesis. Voy a poner que me divida. Y ahora sí le voy a decir qué es lo que yo quiero que me divida. Entonces vamos a poner suma, volvemos a abrir el paréntesis y yo quiero que me haga la B7, voy a aplicar punto y coma. ¿Por qué? Porque no voy a usar una celda de abajo, voy a usar otra celda que está en otro campo, que en este caso pertenece a la columna de 4. Voy a cerrar mi paréntesis y esto me va a dar el valor que yo estoy buscando. ¿Bien? ¿Entendieron o quieren que lo hagamos de nuevo? Si lo puede Eh, repetir, Fer, genial, sí, profe. sí, Fer, eso te iba a decir lo mismo que Mel. A mí. Bueno, vamos de nuevo. Chicos, fíjense que Lucas le mandó un mensajito escrito por el chat. Sí, Sí, que nos conectemos a Listo. las 9. Sí, Fer, Bien, igual no quería perfecto. interrumpirte. Les avisaba porque hay algunos alumnos que se desconectan antes de tiempo, pero quería que estuvieran sobre aviso. Listo, no hay Gracias igual por problema. darte cuenta. De nada. Bueno, Profe, vamos de nuevo. Sí, profe, decime. disculpa que te interrumpe. Porque en una parte yo me escuché.
Cuando va a hacer un Sí, cálculo, pone en el renglón de arriba, pone los dos puntos y ahí le sale la tabla para elegir la operación, suma, división, multiplicación, es así, o pones el cómo se hace. igual, no El los igual, dos perdón, puntos. El igual, igual, perdón. sí, Ya ahí sí, con sí, sí. eso aparecen las funciones. Te van Por- apareciendo distintas funciones, vos le tenés que ir indicando, le tenés que poner que, por ejemplo, si quieres hacer la suma, le vas a poner la S y te va a tirar todas las funciones que hay con S. Ah, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Fer, Y nada, antes que empeces, sí, para que volvamos, me vuelva a mi cerebro sí. mío. Hacemos un trabajito en el Excel con respecto al Word que hicimos las dos comparativos, eso que habíamos hecho de los Exactamente. trabajos. Sí, de todas formas yo el lunes les cargo la consigna. Bueno, Para el perfecto. lunes van a tener corregido todos los trabajos de Word, o sea, van a tener todas las devoluciones del trabajo de Word y les cargo la consigna. Ténganme paciencia, a ver, hay algunos que van a ir recibiendo antes, otros después, pero son casi 160 trabajos. Entonces, me va a llevar por lo menos 3 4 días corregirlo. Por De todos eso, modos, ténganme como... cualquier dudita te podemos escribir por WhatsApp al privado. Sí, sí, yo les Gracias. contesto por ahí, a lo mejor, si es medio tarde, ustedes escríbanme igual, yo les contesto el otro día, apenas tengo un ratito. Pero Gracias, yo profe. siempre contesto. Bueno, vamos a volver a esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que me diga el valor de la celda A8 más, vamos a, vamos a ponerle 25, vamos a poner igual. Todas las fórmulas empiezan con el igual, siempre. Voy a abrir mi paréntesis. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quiero que me resuelva Excel, lo tengo que contemplar dentro de un paréntesis para que le entienda que es una fórmula, no que son números aislados. Entonces, yo voy a abrir mi paréntesis y me voy a posicionar en A8. Yo a A8 le quiero sumar 23. Cierro mi paréntesis. ¿Por qué? Porque esto es una operación aislada. ¿Listo? Esta es mi operación matemática. Yo si quiero puedo cerrar ahí y listo. Ya dejo, esa es una operación. Pero Fer, nosotros queremos que... si vos, Sí, si en cambio de posicionarte allá y pones igual, abrir paréntesis y pones A8, ¿es lo mismo también? no, Ajá. no. Tienen que posicionarse, hacerle clic sobre la celda para que les considere que ustedes están usando este comando. No puede ser todo manual, porque si no considera que son operaciones aisladas, no que están usando valores de acá. Bien, entonces, esta fórmula yo quiero que después me la divida por la suma de, abrimos el paréntesis, la suma de D5, punto y coma, porque voy a usar de otro campo que no es este mismo. Entonces yo quiero que me sume D5 más A7. Voy a cerrar el paréntesis y ahí me dio el valor. ¿Lo entendieron? Fer, Sí, el total te Ahora lo sí. tira donde vos te posiciones. exactamente. Vos te Ah, vas a posicionar, por ejemplo, vamos a eliminar esto. Si yo quiero que el total me lo tome acá, porque este era justo una cuenta. Si yo quiero que el total de esta columna me lo ponga al final, yo voy a posicionarme en una celda vacía. Vamos a poner igual, suma, vamos a abrir el paréntesis
Vamos a ir a la primera que quiero que me contemple, los 2 puntos, a la última que quiero que me contemple y voy a cerrar paréntesis. Hago clic en cualquier otro lugar y ahí me tomo el total al final de esta columna. 2 puntos si es la misma columna y punto y coma si es distintas columnas. Exactamente. ¿Bien? Bueno, escuchen, porque ya estamos en hora. Vamos a dejarlo hasta acá. La resta se hace exactamente igual que la suma. Yo les voy a cargar este archivito. Sí. El miércoles que viene seguimos viendo esto. Seguimos viendo esto de las fórmulas. Total, tienen toda la semana. Si les queda alguna por hacer, les van a quedar del miércoles hasta el domingo para hacer las que les falten. ¿Sí? Si les quedó alguna duda o algo no entendieron, Ok. lo que pueden hacer también es me escriben o lo anotan y el miércoles retomamos sobre eso. Si yo Perfecto. veo que siguen quedando como varias dudas, programamos para jueves o viernes, de acuerdo a la disponibilidad, después nos ponemos de acuerdo con Luca, eh, para darle como una de las clases estas que quedaron pendientes. ¿Bien? Profe, Eh, Profe, ¿puedo hacer una sí, vi que hay varios que tenían levantado la mano, díganme. pregunta? ¿Me escucha? Sí, Respecto a la actividad que mencionó antes de la tareita del Excel, que le iba a cargar a la consigna en el aula, ¿hay posibilidad de que sí. primero la cargue en el grupo de WhatsApp para que nos quede más práctico verla la consigna, así no tenemos que entrar al aula? Aparte Sí, de cargar, sí, el mismo día se las cargo a los dos lugares, pero igual sí o sí van a tener que entrar al aula para poder cargarla. Primero sí, porque es sí. el medio oficial, digamos, para pasarle las cosas, y segundo porque es donde yo les puedo poner las notas. Pero si algunos, por ejemplo, no tienen acceso a la computadora constantemente, yo se las mando por WhatsApp y tienen los dos medios. Ahora de los 3 Gracias. trabajos que teníamos, ¿va a sacar una sola nota? De los 4 trabajos se va a promediar para su nota final. Sí. Luca, tenías la mano levantada, decime. Sí, chicos, yo entiendo que WhatsApp es mucho más fácil, es mucho más práctico, pero sí o sí todo tiene que pasar por el aula virtual, sí, váyanse acostumbrando desde ya, porque en el tercer cuatrimestre se le va a complicar más. Así que amíguense con la tecnología, por favor, y todo tiene que pasar sí o sí por el aula virtual, ¿sí? Luca, ya que Gracias, está. Fer. Profe, entonces sube ahora eso del Excel, así lo vamos como estudiando, repasando, practicando. Sí, pero se los voy a subir más tarde porque ahora entro a dar clase a otra carrera. Perfecto, gracias, profe. De nada. Eli o Luis, cualquiera de los dos. ¿cómo está? Profe, consulta, el trabajo que Sí. tenemos que hacer es base a lo que nos acaba de dictar, ¿verdad? ¿Pero es para el miércoles que viene o es posterior? No, es para el 28. Ah, bien, bien, no me había quedado claro. Es para el 28. Profe, ¿y nos va a enseñar a confeccionar macro o es mucho eso? No, porque nos quedan 2 clases, o sea, en realidad nos queda la clase que viene solamente. Y en este TIC ustedes ven como lo que es la base en realidad Sí. de estos sistemas, de lo que es el Word, de lo que es el Excel. Van a ser como las bases. Por eso yo les estoy mostrando, más allá de que van a encontrar como muchas más fórmulas y todo en los archivos que yo les cargue, yo les voy a enseñar la parte práctica de las más comunes. Ustedes Bien. después van a tener, creo que tienen otro TIC más, y ahí van a ver más en profundidad algunas cosas. Ah, bien, 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 bien. Gracias. De nada, Eli. Profe, yo consulto, usted dijo 4 Sí. trabajos. ¿No llevamos 2 hechos No, 3 o son tienen 3? hechos.
Son los dos que Ustedes me mandamos de dos mandaron. formatos distintos. Ah, ahora me acordé del No, ustedes primero. me mandaron una tarea de Word, Sí, me mandaron el trabajo largo de Word, que que es fue el con que Word y cargaron, Excel. y el de la tarea de Excel. Perfecto. Sí, que Y una fue ahora se le con va a Word sumar y este fue en último. PDF. Perfecto. Se me Exactamente. había salteado un Exactamente. trabajo, por eso digo, me falta uno. No hay sí, ya problema, está, no ya hay está. problema. Profe, El que le disculpa. falte a alguno me avisa. Sí, profe, justo yo. Buenas tardes. Le quería decir que yo el Bueno, primero no lo pude mandar. ¿Qué tengo que hacer? escríbeme por privado, por WhatsApp, y yo te mando. ¿Bien? Bueno, chicos, si Gracias. queda alguna duda, me escriben porque a las 7 tenía que entrar a dar clase en la otra. Me están esperando. Chao, profe. Chao, Fer, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Hola, profe. Hola, Buenas profe. noches. ¿No lo Buenas tuvieron a Marcos noches. hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Gonzalo? ¿No lo tuvieron a Marcos hoy? No, se encuentra enfermo. Bueno, bueno. Gonza, te envié un mensaje por WhatsApp. A ver, Estamos teniendo problemas con el Google. a ver. Ahí está viendo. A todos les sale así, pero El alumno lo hice ingresar, ingresó y le figura así. Ingresé yo y me figura así. Yo ingresé por el otro Google mío, con otro sí. correo, y me figura lo mismo. Me, lo chequeé por las dudas. A ver. Vamos un A segundo. no ser que sea el enlace que el paso no sea. O no podés ingresar directamente el enlace, ¿eh? Yo copié y fui a Google. Lo repliqué ahí y ahí me permitió ingresar. Un segundito. A ver si entran ahí. A ver, dame un segundo, yo lo chequeo. Dame un segundo. Lo voy a entrar por otro. Ahí. Bueno, cualquier cosa después lo verificamos, pero ahora arranquemos Dale, con la dale, dale, clase. tranqui. ¿Sí? Perfecto, este entró, pero como, ¿Sí? Bueno, cualquier como un cosa, jack. Quédate tranquilo. cualquier cosa, directamente. Paso ese, quédate tranquilo. Lo dejo guardado y si me lo solicitan lo voy pasando. Dale, dale. Sí, Y lo paso ahora al grupo. dale. Sí, igualmente ya han contestado la gran mayoría. O sea que el enlace le estaba funcionando. Claro, debe ser Bien. justo un sistema. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos hablado de los descansos, feriados, vacaciones y licencias. ¿Sí? Vimos el descanso diario, el descanso semanal y llegamos hasta feriados y días no laborales, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver el tema de las vacaciones anuales. Las vacaciones anuales, el derecho de las vacaciones anuales parte del punto número 1 en la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla y garantiza los descansos y vacaciones pagos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, las vacaciones es el derecho que tiene el trabajador de gozar de un descanso una vez al año, ¿sí? Y es continuado y obligatorio. Bien, y al mismo tiempo, durante ese transcurso, percibe la remuneración
por el tiempo que le corresponda. Entonces, ¿cuál es el objetivo del descanso este? Es que el trabajador tenga un restablecimiento integral, o sea, un descanso por todo un año en donde ha estado en funciones y tenga una cuestión biológica de no sea solo el fin de semana o el franco compensatorio, sino una cantidad de días. Por eso la intención de la ley es que no esté, o era que no estuviera cortado, sino que fuera continuado. ¿Sí? Decir, bueno, al menos desde el principio, 14 días de descanso corrido para volver a tener una recuperación psicológica, física, prolongada en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que hay? Bien, entonces el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que va a tener derecho una vez al año de vacaciones completas, ¿sí? Aquellos que hayan trabajado durante la mitad de los días hábiles del año calendario. Bien, entonces, el que trabajó, básicamente, desde antes del 30 de junio, se tiene más cantidad de días trabajados durante el año, va a tener las vacaciones completas. Y si no, va a ser proporcional. ¿Sí? ¿Cómo es la proporción? Un día cada 20 días trabajados. Entonces, para hacerlo, básicamente, si trabajó un solo mes, va a tener un día y medio, va a tener un día de descanso. Si trabajó 40 días, va a tener 2 días de descanso y así acumulando la cantidad de días que haya trabajado si trabajó menos de la mitad de los días del año. En cuanto a la antigüedad, el criterio adoptado es el año calendario. Bien, entonces la antigüedad del trabajador para las vacaciones se computa al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, cuando estamos gozando las vacaciones, por ejemplo, 2025, vemos cuántos años de antigüedad tenía al 31 de diciembre del 2025. Pero si el trabajador reingresó a las órdenes, decía la ley, si el trabajador reingresó a las órdenes del mismo empleador, por el artículo 18 de la ley de contrato de trabajo, se tenía que sumar, se tenía que computar el periodo anterior. ¿Sí? Entonces una persona, supongamos, trabajó 5 años con una empresa, se fue y cuando vuelve a trabajar, no es que arranca con antigüedad cero para las vacaciones, no es que arranca con antigüedad cero, sino que ya tenía 5 años de antigüedad. Entonces, en vez de tocarle 14 días, le iba a tocar más. Ahora, por la ley de modernización laboral, ¿sí? La que fue sancionada hace muy poquito, se cambia el artículo 18 respecto a la antigüedad del trabajador. Y lo que dice es, si hubiese transcurrido un plazo de 2 años entre el cese laboral y el reingreso, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no va a computar. ¿Sí? Entonces, yo trabajé 5 años, me voy por 3 años, cuando vuelvo, hoy, actualmente, la antigüedad vieja no se computa más. ¿Sí? Antes no había un plazo para el reingreso, ahora sí. Si pasamos más de 2 años, la antigüedad para las vacaciones empieza a correr de nuevo. Los plazos de las vacaciones están en el Profe, artículo 100. Sí. discúlpame, te hago una consulta. ¿Ese tiempo se pierde con la nueva Ahora, modernización? ahora O sí sea, se si, pierde. si tuviste Si pasó cinco más de dos años, años. sí, sí, y lo que estaba anterior se pierde totalmente. Si transcurre más de 2 años entre el cese y el reingreso, se pierde. Perfecto, ¿Sí? Independientemente de si te echan o si renunciaste. Cualquiera fuese la causa. ¿Sí? Cualquiera fuese la causa, si pasan 2 años desde el cese laboral al reingreso, se pierde la antigüedad que se computa por los días de vacación, ¿sí? Que es esto, por los plazos.
que es lo que vamos a ver ahora, que están en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los plazos de las vacaciones son en función de la antigüedad. Esto es lo que determina la ley, ¿sí? Acuérdense que los convenios colectivos de trabajo pueden dictaminar otra cosa, siempre como. Pregunta de examen. Sea beneficioso para el empleador. Siempre que sea más beneficioso para el trabajador. Para el empleado. Para el Claro, el trabajador. empleado. Bien, entonces, los plazos de la ley son 14 días cuando la antigüedad es menor a 5 años, 21 días cuando la antigüedad es entre 5 y 10 años, 28 días cuando es entre 10 y 20 años, y 35 días de antigüedad 35 días de vacaciones cuando la antigüedad es mayor a 20 años. Y ahí se queda, en 35. Los convenios colectivos a veces cambian la cantidad de días o los hacen días hábiles y no corridos, como es lo general de la ley, ¿sí? Pero bueno, eso serían situaciones particulares. Lo de la ley es esto. Y el artículo 151 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que las vacaciones deben comenzar un día lunes o el día hábil siguiente, si el lunes es feriado, y extenderse por 14 días. O 21, 28 y demás. Lo que dice la ley en general es que el que no se haya tomado las vacaciones las pierde. ¿Sí? Es común que haya algún tipo de convenio a veces entre la patronal y el empleado, pero lo que dice la ley es que se pierden. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener un acuerdo de palabra, pero si te echan y vos no te tomaste las vacaciones de 2024 todavía, las perdiste. ¿Sí? Y no te las van a pagar, por más que haya un acuerdo verbal. ¿Por qué? Porque Profe, justamente, perdón, la ley nueva no permitía desdoblar las licencias. sí, pero bueno, pero una cosa es desdoblar y otra cosa es dejarlas pasar en el tiempo. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea de el espíritu de la ley, el espíritu de los Perdón. legisladores, es que la gente descanse. ¿Sí? Entonces yo no me la puedo acumular durante años para el futuro o cobrarlas. ¿Sí? No, la idea no es que diga, ah, no, sí, cuando me desvinculen, cobro 3 meses de vacaciones no gozadas, porque acumulé años. ¿Sí? La idea es el descanso. Entonces, por eso la ley le pone como una pena para el empleado de que si no se las toma, las pierde. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de modernización laboral? Modifica el artículo 154. Y lo que dice es que, eh, o sea, ya decía antes, que el periodo comprendido en el cual se puede tomar es entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. ¿Sí? Entonces, la gente que se tomó las vacaciones de 2025 lo podía hacer entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril del año siguiente. Y lo que incorpora ahora es que las partes pueden, por mutuo acuerdo, siempre escrito, ¿sí? Disponer que el goce de las vacaciones fuera de ese periodo. ¿Sí? Pero tiene que estar el acuerdo, tiene que estar escrito. De ahí a que sea la realidad de cada uno, varía. ¿Sí? No siempre ha habido cuestiones de parte, pero ahora está en la ley. Entonces, lo que dice es que se tienen que poner de acuerdo y se tienen que avisar no menos de 30 días de antelación. Y el empleador y el trabajador pueden convenir, se pueden poner de acuerdo en el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días. ¿Sí? En cierta forma, pierde el espíritu de la ley que decía que era el descanso integral y continuado, pero bueno, la modernización laboral ha hecho que se pueda fraccionar ahora en periodos de 7 días. Bien.
Bien. Otra cosa, otro punto que ya se los había anticipado es que la ley de contrato de trabajo prohíbe que las vacaciones sean compensadas por dinero. ¿Sí? No pueden ser compensadas por plata. Justamente porque lo que se quiere es que se gocen, ¿sí? No se pueden acumular durante muchos años porque se pierden, porque la idea es que no las cobren, sino que las gocen, que la persona descanse, que psicológicamente se desenchufe, que físicamente no tenga la carga y la tarea que hacen habitualmente. ¿Cómo se retribuyen las vacaciones? Bien, las vacaciones tienen que ser pagadas al inicio, ¿sí? No es como todos los meses que del 1 al cuarto día hábil se paga el mes anterior, sino que si una persona va a salir de vacaciones, le tienen que pagar. Y el cálculo del pago se tiene en cuenta todas las remuneraciones que el trabajador percibió, sea ordinario o extraordinario. O sea, para el cálculo se tiene en cuenta todo lo que él cobra. Bonificación por antigüedad, los distintos ítems que puede tener el convenio colectivo y demás, se tienen en cuenta para el cálculo y se tienen que pagar antes. Entonces, supongamos que una persona, no sé, cobró mayo, los primeros días de junio, a ver qué día fue los primeros días de junio, el 4 de junio era el cuarto día hábil. El jueves 4 cobró junio. Y después la persona sale de vacaciones el 8 de junio. Salió de vacaciones el 8 de junio. Bien. El 8 de junio tiene que cobrar anticipado supongamos que fueran 21 días de vacaciones, los tiene que cobrar todo. ¿Sí? No es que se lo van a pagar en julio. ¿Se entiende esa parte? Sí. Profe, una Sí, consulta. profe. Los días pagados son los días de trabajo, digamos, que no va a estar, o es un plus al sueldo. No, se paga completo. Lo que es el plus al que te referís se llama plus vacacional. ¿Sí? Los días de vacaciones se pagan más caros. ¿Sí? Supongamos que una persona cobra, no sé, 1 millón de pesos. eh, Normalmente, para saber cuánto gana por día, se divide por 30. Bien, en el plus vacacional se divide por 25, lo que hace que el número sea un poquito más grande, y se multiplica por los 14 días, los 21 días, los 28 días. Entonces, como que cobra un poco más caro. ¿Sí? Pero le tienen que pagar todos los días de vacaciones. ¿Sí? Claro, Entonces sería, entonces por hay una ejemplo, 1 millón de pesos dividido 25 por 14 días. Y ahí se lo pagan. Después, cuando termina el mes, supongamos junio, si se toma 14 días y salió el 8, vuelve el 22. ¿Sí? Entonces esos 14 días ya los cobró. En julio, los primeros días de julio, supongamos el 3 de julio, le van a pagar de los 30 días de junio, le van a restar 14. Entonces le van a pagar solo 16 días al valor normal. ¿Bien? Profe, disculpe, le hago una pregunta. Supongamos que vos te tomás las vacaciones en enero, el 15 de enero, y no sé, hoy te desvinculas de la empresa o te desvinculan de la empresa. Para remunerarte las vacaciones, es proporcional a la cantidad de meses trabajados del año corriente, ¿no es así? Te referí a las vacaciones no gozadas. Claro, o sea, porque Las vacaciones, ponele, vos te tomás en enero las vacaciones de 2025. claro, ahora te tomaría las 2026. Claro. ¿Sí? No te las tomaría, sino que al desvincularte, vacaciones no gozadas te van a de indemnizar el proporcional. Claro, correspondiente a los 5 meses que trabajes. Correspondiente a los 5 meses Listo. que trabajes. Y lo mismo que el aguinaldo también va a ser proporcional.
¿sí? Si Bien, echaron en mayo, no va a ser el medio aguinaldo completo, sino que va a ser 5/6 del aguinaldo. bien, Bien. Bien. gracias. De nada. El siguiente punto son el régimen de licencias especiales. Bueno, siempre decimos que sin perjuicio de los mejores beneficios que puede haber en un convenio colectivo, los mínimos que establece la ley son, ¿sí? Artículo 158 de las licencias son, por nacimiento de hijo, caso de el hombre o la madre no gestante, sería 2 días corridos, ¿sí? Por matrimonio, 10 días corridos, fallecimiento de cónyuge, 3 días corridos, fallecimiento de hijos o padres, 3 días corridos, fallecimiento de hermano, 1 día, para rendir examen universitario, 2 días corridos y 10 en el año, ¿sí? O sea, como máximo me puedo tomar 2 días para algún examen y 10 en la suma. O sea que si me tomo dos por cada examen, serían en 5 exámenes. Esos son lo que establece la ley en general, ¿sí? Después Ah, los yo pensé que, convenios, perdón, yo pensé que eso era por todos los exámenes que tengan, no que tenían un 10 de máximo por año. Eso es nuevo para mí. bien, claro. Pero lo que pasa es que después los convenios generalmente le dan más días, ¿sí? Y después hay un montón de convenios. Por ejemplo, la ley por enfermedad de hijo no está, pero hay un montón de convenios que dice que tenés X cantidad de días por enfermedad de hijo o persona a cargo o incluso la pareja. ¿Qué más? Después tenemos otros, razones particulares, ¿sí? Hay algunos convenios que te dicen, bueno, vos 2 días, hasta 2 días al mes, máximo 10 en el año, podés pedir razón particular. Entonces, si falto, ¿por qué? Razón particular. Eh, no sé. También está, bueno, el tema de las licencias deportivas, que eso también está en la ley, pero los convenios suelen ponerlo un poco más. Eh, Bien, hay Las 5 de infinidad. sueldo entran ahí. No, no sería. Acá estamos hablando de las licencias especiales con goce sueldo. ¿Sí? Bien. El siguiente tema es. No sé si tengo. ¿Filmina? No, todavía no. El siguiente tema son la suspensión del contrato de trabajo. O sea, cuando se produce una interrupción del contrato de trabajo eh, y por lo tanto de las obligaciones y los derechos de las prestaciones de las partes. ¿Sí? Cuando se produce una suspensión del contrato. Las causas de suspensión del contrato están fijadas por la ley de contrato de trabajo y serían por los accidentes o enfermedades inculpables, ¿sí? Cuando entra en la licencia esa, cuando también se suspende cuando hay desempeño de cargos electivos o representaciones de asociaciones gremiales, ¿sí? Pues, supongamos una persona trabaja en una empresa, es electo concejal, supongamos, entonces se produce una suspensión del contrato de trabajo, o si es electo en el gremio, ¿bien? Y a su vez tiene, bueno, y después tiene una protección extra. Pero bien, se produce una suspensión. ¿Por qué? Porque dejan de pagarle el sueldo, no tiene la obligación de prestarle el servicio, no va a tener las licencias, no va a tener las vacaciones y demás, pero se produce una suspensión, no se extingue el contrato, ¿sí? No es que renuncie a su trabajo para ser concejal y en 4 años vuelve. Y le pueden decir que no, acá se suspende el contrato y en 4 años, cuando termina su mandato, vuelve a trabajar en la empresa con los mismos derechos y obligaciones que tenía antes. Bien. Sí se suspende la Otro, antigüedad laboral, profe, ¿no? no sigue corriendo, o sea, es como que no se le computa antigüedad, Claro. o sea, es lógico que su empleador no va a tener 4 años más de carga, por ejemplo, por algo que no estuvo efectivamente trabajando. ¿Sí? No es que se va con, supongo que tiene 2 años de antigüedad,
se va con 14 días de vacaciones y cuando vuelve 4 años después ya le tocan los 21. No, ¿sí? No, no corre la antigüedad para eso, pero todos los derechos y obligaciones sí. Lo mismo pasa con la licencia por maternidad o el estado de excedencia en el caso de las mujeres, o si hay una suspensión por causa económica, disciplinaria, se produce una suspensión de los derechos y obligaciones, pero no una extinción del contrato. Bien. Bien, entonces, bueno, lo estábamos mencionando, uno de los más importantes es o más importante, o que se suele dar, es la suspensión disciplinaria. Bien, la suspensión disciplinaria no solo tiene que cumplir algunos requisitos de validez, ¿sí? Como la justa causa, tiene que ser por un plazo fijo, o sea, un plazo determinado, y tiene que estar notificado por escrito, sino que también tiene que respetar el principio de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado en algún momento cuando hablamos de los derechos? Es que la persona tiene derecho a no ser en exceso castigado por una falta. ¿Sí? Supongamos si lo suspenden disciplinariamente, ese tiene que ser proporcional a la falta cometida. No sé. Llegadas tarde reiteradas, lo suspenden por un día y no tiene goce de sueldo. Pero no es que por reiteradas faltas tarde lo van a suspender un mes. ¿Bien? Entonces, acuérdense de esto, tanto para si conocen un caso, si alguna vez les pasó a ustedes, todas las faltas disciplinarias tienen que ser proporcionales a la causa cometida. La ley de contrato de trabajo establece un límite en el artículo 220 que dice que las suspensiones fundadas por razones disciplinarias o debidas a faltas o disminución de trabajo no imputable al empleador no podrán exceder los 30 días en un año. ¿Sí? Entonces, al empleado no lo pueden estar suspendiendo por más de 30 días. Incluso si tenés un empleado que los ha estado suspendiendo por 30 días y probablemente lo puede echar, ¿sí? Porque son reiteradas faltas cometidas, la sanción ha sido la suspensión, después lo terminan echando. Bien. Bien, como le había comentado, la suspensión por desempeño de cargos electivos o gremiales es una licencia sin goce de sueldo que el empleador está obligado a darle al trabajador. Bien, esto está contemplado en los artículos 215 y 217 de la Ley de Contrato de Trabajo, sea por cargos electivos, sea nacional, provincial o municipal, o los cargos gremiales. ¿Sí? Si una persona se va al gremio, se produce una suspensión sin goce de sueldo y el empleador está obligado a reservarle el empleo hasta 30 días después de concluido el ejercicio de las funciones. Bien, entonces termina el periodo en el que fue, vuelvo a reiterar, el concejal y por 30 días más puede reintegrarse a su trabajo manteniendo todos los derechos. ¿Sí? Bien. Y en el caso de cargos electivos, si el empleador lo despide al trabajador o no lo reincorpora, le tiene que pagar indemnizaciones por despido injustificado. Pero en el caso de cargos gremiales, como se estima que puede ser como un castigo por haber sido electo, la estabilidad es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rige la estabilidad consagrada por la ley 23.551, que habla de las cuestiones gremiales, y si el empleador despide al trabajador, lo tiene que reintegrar o pagarle una indemnización por el despido injustificado agravada. Bien, que sería similar a lo que pasa también si despide a una embarazada o que está dentro del periodo de excedencia. Bien, bien, ahora pasamos al
extinción del contrato de trabajo. Bien. ¿Qué formas tiene en el caso del, o sea, un pequeño resumen, las extinciones pueden ser eh, por el empleador o por voluntad de ambas partes o por voluntad del trabajador? Bien, entonces, eh, pero ahora, generalmente lo que más nos interesa son las formas del despido por parte del empleador. El despido, si es con justa causa o sin justa causa, siempre tiene que ser por escrito y a través de un medio fehaciente. Si el empleador lo despide a alguien en forma verbal, puede ser también una forma de intentar hacer pisar el palito al trabajador, ¿sí? Porque el trabajador se siente despedido porque le dijeron, no, andate, no te quiero más acá, sin carta de documento, sin nada, y entonces deja de ir. Y ahí lo pueden terminar intimando o incluso despidiendo con causa. Entonces, si a una persona le dicen, andate, esa persona lo que tiene que hacer es él mandar una carta de documento o él presentarse con un escribano y que no lo dejen ingresar o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice que sea el despido con causa o sin causa, tiene que ser a través de por escrito y con medios fehacientes. ¿Te acuerdan que los medios fehacientes dijimos que eran carta de documento, telegrama, un acta de un escribano o ante un juez o autoridad administrativa? Ahora, las formas de extinción por parte del trabajador tenemos distintas. Puede ser por despido indirecto y renuncia, lo pueden hacer a través de un telegrama. ¿Sí? Que, ¿se acuerdan? Dijimos que para los trabajadores son gratuitos. Entonces lo está haciendo por un medio escrito y fehaciente. Pero un trabajador también puede extinguir el contrato de trabajo por abandono. ¿Sí? Pero este abandono tiene que ser un comportamiento inequívoco. ¿Sí? O sea, no tiene que prestarse a duda que efectivamente abandonó el trabajo y no quiere trabajar más. Entonces, el empleador lo que tiene que hacer es intimarlo a reingresar al trabajo. Entonces, si el empleado no va más, le manda una carta documento intimándolo a que en el plazo de X cantidad de días o horas se presente a trabajar. Si no se presenta a trabajar, le vuelve a mandar otra carta de documento considerándolo despedido por abandono de sus actividades. Y la tercera forma es cuando se produce la extinción por voluntad de ambas partes. ¿Sí? Esto se debe a cuando hay un acuerdo escrito por un contrato o un acta o ante escribano o autoridad administrativa, en donde ambas partes deciden terminar la relación. Y generalmente esto se hace cuando bueno, no da para más y llegan a un acuerdo económico, entonces van y acuerdan que se extingue el contrato y renuncian a los derechos. ¿Sí? Por ahí, de esta forma, no es con todas las indemnizaciones, pero para el trabajador suele ser mucho más rápido que si tiene que eh, reclamar judicialmente todos sus derechos o las indemnizaciones completas que no le están queriendo pagar. Entonces, se hace un acuerdo ante autoridad administrativa, por ejemplo. Bien. Bueno. eh, Enfermedades y accidentes inculpables. La ley de contrato de trabajo, en los artículos 208 a 213, habla de este tipo de enfermedades. Y dice que van a ser cubiertos por las obras sociales que paga el empleador y el trabajador dentro del concepto de remuneración. O sea que las enfermedades y accidentes inculpables se tiene que hacer cargo la obra social. ¿Sí? O sea, supongamos que es una enfermedad, no sé, una gripe o algo sencillo, o un accidente,
que no es camino al trabajo, ¿cierto? Está jugando al fútbol y se quiebra, que eso es por ahí, ahora había entrado ahí una cuestión que habían puesto en la ley y después lo sacaron, de los miedos que le generaba a la gente no tener este tipo de accidentes cubiertos. Pero bueno, entonces, las enfermedades y accidentes inculpables están cubiertos y lo que dice la ley es que toda alteración de la salud que impide la prestación del servicio y lo trascendente es la afectación, o sea, que se genere una incapacidad que padezca el trabajador y lo imposibilite a trabajar y que su origen no tenga relación alguna con el trabajo. ¿Sí? Por eso el título es enfermedad y accidente inculpable. O sea, cuando una persona se enferma o se accidenta fuera de la relación laboral, fuera de la situación laboral. La enfermedad tiene que ser requisitos para la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Dice que la enfermedad debe ser inculpable, o sea, no debe estar relacionada al trabajo y no debe haberse producido por un acto intencional del trabajador. ¿Sí? No tiene que quebrarse a propósito para que la cubran. Entonces, la enfermedad o el accidente relacionado con el trabajo, si la enfermedad fuera con el accidente de trabajo, se aplicaría la ley de riesgo de trabajo. ¿Cuándo se aplica la ley de riesgo de trabajo? Cuando es en el trabajo o el accidente que se llama in itinere, o sea que cuando la persona va de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. En este caso es por ART y no es por enfermedad inculpable. El otro punto que dijimos es que la enfermedad o accidente tiene que ser incapacitante. No es que quede incapacitado o incapaz, sino en ese momento no le tiene que permitir trabajar o prestar las tareas. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo? Esta establece que el empleador debe abonar al trabajador la remuneración durante el tiempo que dure la incapacidad que no le permita estar concurriendo al trabajo. ¿Bien? Nos enfermamos, nos pagan el sueldo igual, hasta un plazo máximo que varía según la antigüedad y las cargas del trabajador. Esto puede ser por 3 meses, por 6 meses o por 12 meses. Vencidos los plazos estos de 3, 6 y 12 meses, y la enfermedad continúa, el trabajador puede reincorporarse pidiendo derecho a remuneración o puede comenzar un plazo que se llama un plazo de reserva, que dura máximo un año. ¿Sí? Esto más que todo para algún tipo de enfermedad prolongada o una operación que tiene un plazo de recuperación muy grande y demás. Entonces, según las condiciones, carga de familia, antigüedad y demás, el sueldo se lo pueden pagar por 3 meses, por 6 meses o por 12 meses y después puede pedir una reserva del trabajo, o sea que no va a recibir sueldo, pero sí le van a cuidar el trabajo, el puesto de trabajo, hasta que él quiere reincorporarse durante un año más. Profe, Sí, ¿te puedo hacer ahora, una pregunta? sí. Pero esto, por ejemplo, de las enfermedades que debe ser inculpable, ¿está prohibido que te echen del trabajo o puede que te indemnicen? Y en realidad no te pueden echar, ¿sí? Y la indemnización va a ser agravada si lo llegaran a hacer. Ah, ok. Pero No, esto porque siempre va a terminar en la justicia, ¿no? claro, conozco un caso de una persona que le encontró un cáncer y nomás la empresa le echó, digamos. Y lo que pasa es que o sea, en realidad, cuando pasa eso de que hay una enfermedad grave, que saben que va a ser un tratamiento prolongado, un tiempo prolongado, lo primero que hay que hacer es notificar a la empresa que existe y ya con los certificados médicos que no vas a ir, ¿sí? Porque si no, muchas empresas moralmente mal, eh, se enteran del rumor y lo echan, ¿sí? Antes, Antes claro. de que le pueda presentar los certificados, ¿sí? Ok. Para evitarse estos 3, 6, 12 meses.
Lo hacen, bueno, por una cuestión económica meramente. Bien, y si el trabajador no pudiera reintegrarse en su trabajo vencido ese año, ese plazo de reserva, la ley de contrato de trabajo dice que el contrato de trabajo subsiste hasta que alguna de las partes diga que no está más. ¿Sí? O sea, el empleador puede mandarle una carta de documento diciéndole que se termina el contrato de trabajo, la relación laboral, porque se vencieron todos los plazos, o no. Entonces, como que le posibilita esa extensión el plazo de reserva. ¿Sí? Entonces, o el trabajador dice, no, saben, no me voy a presentar porque no voy a volver y le manda la carta de documento. Cualquiera de los dos puede hacer esto como de extinguirlo. Bien. Bien. Reincorporación al trabajo y cuando se produce incapacidad absoluta. Al vencimiento del periodo de licencia con goce de sueldo o durante el periodo de reserva, que dijimos que era de un año, se pueden plantear distintas situaciones. La primera sería que el trabajador se reincorpore con normalidad al puesto de trabajo, ¿sí? Se curó, se terminó el tratamiento o lo que fuese, entonces se reincorpora. Ahí no habría ningún inconveniente. Otro escenario puede ser que el trabajador se reincorpore, ¿sí? Pero con una disminución de su capacidad de forma definitiva, ¿sí? Algo que no sea reversible, pero es parcial, en cuyo caso el empleador tiene que darle tareas acorde a su nueva capacidad. ¿Se entiende? Supongamos, tuvo un accidente, le amputan una pierna, no tiene la misma capacidad que antes, pero puede seguir trabajando, pero si era un operario que estaba parado durante su turno haciendo alguna actividad, le tiene que buscar otra actividad. Bien. Y el tercer caso sería cuando no puede regresar porque padece una incapacidad absoluta que le impide trabajar. ¿Sí? Esos son los tres escenarios. Ahora, tenemos que ver el concepto del alta médica. El alta puede ser un alta con incapacidad, ¿sí? Esto quiere decir que si bien el trabajador es dado de alta, existe una incapacidad transitoria o definitiva, ¿sí? Se divide entre transitoria y definitiva, y puede ser incapacidad definitiva parcial, ¿sí? Que dijimos que era el segundo escenario, es cuando el Profe, trabaja, sí. ahí si me deja, ¿le puedo interrumpir o termina usted? Sí, te escucho. Ahí a mí me pasó hace un año atrás, el 3 de junio, bueno, trabajando en lo que es laboralmente, se me cae una bobina de cable en el pie derecho, quedó aplastado el pie, no me tuvieron que amputar el pie, no tuve quebradura, simplemente todas las partes blandas. Y tuve desde hasta febrero. En febrero la ART me da de alta y bueno, yo seguía con una molestia eh, que había un problema ahí y me hice una resonancia y resulta que tengo la lesión de Lisfranc, se llama. Eh, Tengo el metatarsiano, la segunda falange expuesta sobre la primera, digamos. Y bueno, a mí después la RT ya me había dado de alta, entonces yo fui al médico de acá de la región y me vio y bueno, y me hizo hacer el estudio ese de la resonancia, que saltó el diagnóstico este. Y bueno, ahora me reincorporaron laboralmente, porque yo, después que me dieron de alta, yo ahí me tomé las vacaciones que me debían del 2025.
todas las vacaciones. Y, y ahora estoy haciendo tareas livianas con un certificado médico que dice que mínimo por 6 meses, tareas livianas, o sea, así estoy en ese tratamiento, en ese lapso. Es un Bien. simple comentario que quería, No, está si bien, se está bien. puede, sirve. No, está bien, está bien. Bien, acá lo primero que tenemos que distinguir es que en tu caso no fue un accidente o una enfermedad inculpable, ¿sí? Sino que fue en ocasión del trabajo, por eso mismo, como vos decís, la que se hizo cargo y te pagó y pagó los estudios y demás fue la RT, ¿sí? O sea, pero después también vamos a ver que, claro, claramente cuando pasa estas cosas, después te pueden indemnizar y si quedas con, no sé, o sea, por ejemplo, si uno de los dedos tuyos ya no funciona, te dan un porcentaje de indemnización y demás, ¿sí? Pero eso entraría en los accidentes en ocasión del trabajo. ¿Sí? Pero bueno, para el ejemplo también es válido para este tema de que tienen que buscar actividades eh, acordes bueno, al problema físico que te quedó, sea permanente o sea como en este caso, esperemos que sea no permanente. ¿Sí? Bien, entonces, lo que estábamos mencionando era el concepto de la alta médica cuando dan una alta con una incapacidad. Y esa incapacidad puede ser definitiva en forma parcial, que sería el caso en que el trabajador eh, mm, puede demostrar que fue dado de alta, pero con incapacidad. Entonces, solicita tareas livianas acorde a la disminución de las capacidades que ha tenido. ¿Sí? Entonces, en este caso, el empleador lo que tiene es que darle esas tareas livianas acorde a su incapacidad, esto está en la ley de contrato de trabajo, y que el trabajador se tiene que reingresar con estas nuevas tareas, ejecutar de acuerdo a su capacidad. Ahora, si el empleador no puede darle esas nuevas tareas livianas por causas no imputables a él, o sea, no imputables al empleador, se va a producir una finalización del contrato de trabajo y la indemnización va a ser disminuida. ¿Sí? Va a ser la del artículo 247, o sea, un 50% de la indemnización del 245, que es por echarlo sin causa. ¿Sí? Entonces, o se reincorpora, si no tiene, porque son cuestiones no imputables a él, le paga la mitad de la indemnización como si lo hubiera echado. Ahora, si el empleador no le otorga las tareas de acuerdo a su incapacidad, y sí podría hacerlo, sí se puede demostrar, es como echarlo sin justa causa y va a tener la indemnización del artículo 245. Bien, esto siempre y cuando sea una incapacidad definitiva parcial. ¿Sí? Lo reincorpora a las tareas acorde, no tiene tareas acorde y porque realmente no puede dárselas, o pudiendo dárselas no se las quiere dar, es como si lo echara. Pero bueno, estas cosas la mayoría de las veces terminan en la justicia. Profe, Ahora, si el alta médica es, sí, y una consulta, ¿cómo el tema con la discapacidad? No sé si llamarlo discapacidad, pero veo que hay muchos casos con respecto a la parte psicológica, a los partes psicológicos y demás. bueno, por ejemplo, en la parte psicológica, una enfermedad no inculpable son las famosas carpetas psiquiátricas. ¿Sí? Cuando una persona pone una carpeta psiquiátrica, bueno, justamente tiene una enfermedad psiquiátrica y va a tener estos plazos, 3 meses, 6 meses, 12 meses, de acuerdo a lo que la antigüedad que tenga o las cargas de familia. ¿Sí? Sería este el caso de las carpetas psiquiátricas. Ah, ¿Sí? bien, bien, profe. Bien. Bien, entonces, el otro concepto de alta médica sería si se produce una incapacidad absoluta.
¿sí? Esta situación es la que el trabajador no puede reincorporarse porque padece una incapacidad definitiva total. ¿Cuándo se produce esto? Cuando la disminución física o psíquica, ¿sí?, que afecta al trabajador es mayor al 66%. Esto dictaminado por los médicos, ¿bien? Los médicos dicen la incapacidad que tiene es mayor al 66%, entonces es una incapacidad absoluta. Bueno, todo esto también tiene modificaciones por parte de la Ley de Modernización Laboral, ¿sí?, en donde dice que los accidentes y enfermedades inculpables, hay un aviso por parte del empleador y el trabajador. Que dice que tiene que ser avisado dentro de la primera jornada, estipula que salvo algunos casos de accidente o enfermedad, o sea, no fue la modificación que se pretendía. No sé si habían estado al tanto en el caso de las noticias y los diarios y demás, en donde hablaba que se le iba a pagar mucho menos si había sido algún tipo de accidente o un accidente deportivo y demás. No fue eso, lo que se cambió más que todo es en cuanto a los avisos, los momentos en el que hay que avisar para que se puedan tomar las, las distintas enfermedades inculpables. Bien, bien. Profe, una Sí. consulta cortita. ¿Una enfermedad inculpable sería lo mismo que una enfermedad preexistente? ¿Viste cuando los devuelven de la RT que no los quieren aceptar? No, lo de enfermedad inculpable es durante el transcurso del contrato de trabajo se produce algo. O sea, las enfermedades preexistentes generalmente te lo hacen en el preocupacional, ¿sí? En el preocupacional, antes de que inicie el contrato laboral, ya saben qué enfermedades preexistentes tienen. Y esto también pero está más relacionado a las enfermedades laborales. Supongamos, si vos sos una persona que tenés, no sé, una propensión a tener una hernia de disco y después efectivamente te da la hernia de disco, pero en el examen preocupacional decía que vos ya la tenías o estabas por tenerla, después lo que te pagan, las RT, las indemnizaciones y demás, eso es mucho menor, ¿sí? Esto se refiere más que todo a lo que te produce, alguna enfermedad que se te genera no relacionada a la actividad laboral. No sé si se responde tu pregunta. Bien. Sí, profe. Bueno, hasta acá llegaríamos, así la semana que viene directamente iniciamos con la ley de riesgo de trabajo. Bien. Ok, profe. ¿Esta después lo subís, por favor? Sí, yo después les paso el material. En realidad, la filmina son pequeños puntos, Sí, pero sí. lo importante es el material. ¿Sí? ¿Y va a No haber un sé examen antes de que otro examen más? sí, después vamos a hacer un examen integrador. eh, pero bueno, por favor, de estas primeras unidades, de estos primeros materiales, por favor, termínenlo, así todos tienen una nota, porque en realidad se promedia con el integrador. Ok, ¿Sí? Bueno, bárbaro. muy bien. Espero que Bueno, tengan Gracias, profe. un buen fin de semana. gracias. Profe. Buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, profe.